Evangelio de septiembre 23, 2014, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos conviene tomar nuevamente un par de frases del libro de Proverbios que corresponde a la primera lectura de hoy. Como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Y los proyectos del diligente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Los tesoros ganados con mentiras se deshacen como el humo y llevan a la muerte. Muy bien. ¿Cuál es el centro de lo que nos está hablando el Señor? Nos ponen una imagen que para cualquiera de nosotros y en cualquier cultura es una imagen muy fuerte. Está la madre del Señor, con sus parientes. ¿Por qué se ha acercado a buscar a Jesús? El antecedente es que como no le daba tiempo de comer y atendía demasiado, dedicaba mucho tiempo, humanamente hablando, a atender a la gente. Comenzaron a decir que se había vuelto loco, que estaba fuera de sí. Y seguramente su madre, que tenía quizá semanas de no verlo, se preocupó y tomando a algunos de sus parientes para el camino fue a verlo, a buscarlo. Y se encuentra en esta situación que hay un gentío alrededor de la casa, seguramente de la casa de Simón Pedro, y no se pueden acercar. Y alguien va a llevarle la voz al maestro: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Me detengo un momento para hacer una pequeña exégesis, porque algunos de nuestros hermanos esperados, separados de la catolicidad, toman precisamente esta frase para argumentar que la Virgen tuvo más hijos, porque precisamente el evangelista Lucas transmite esta frase: tu madre y tus hermanos están allá afuera. Pero es el propio Lucas el que ha dicho antes: fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes. ¿Por qué la confusión? Nosotros en castellano tenemos una palabra para decir hermanos y otra palabra para decir primos, una más para decir tíos, otra más para decir cuñados, otra más para decir tías. Tenemos una serie de palabras para identificar muy bien a nuestros parientes. Sin embargo, en la Palestina de Jesús, la palabra en hebreo que se usaba para designar a parientes y hermanos era aj. Aj se decía del hermano, aj se decía del tío, aj se decía del sobrino, de cualquiera que fuera pariente, inclusive de la misma tribu. Y finalmente, de modo amplio, también se podía decir aj, hermano, para llamar a cualquier israelita. Entonces, pues, no nos quedemos con esta palabra de manera ignorante. Dice el Señor, regresando a nuestra explicación: el Señor respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. De primera instancia, encontramos un contraste muy fuerte, en donde pareciera que Jesús como que hace menos a su mamá, y sin embargo la está poniendo de ejemplo, porque gracias al fiat, al sí de la Virgen María, Jesucristo se encarnó. Ella es de manera inminente aquella hija de Dios que escucha la palabra y que la lleva en práctica, aún a riesgo y a costa de su propia vida, porque la Virgen, en la anunciación del ángel Gabriel, cuando el ángel le viene a proponer ser la madre de Dios, el Hijo de Dios, no le propone resolver el problema de su esposo legal. La Virgen inmediatamente le dice: estoy desposada, pero no conozco varón, no he estado yo con mi esposo. Ya tenía un esposo legal, pero no habían estado juntos. Ese es el conocer hebreo. No habían estado juntos, ni estuvieron después nunca. ¿Quién, hombre temeroso de Dios, se hubiera atrevido a tocar a la Madre de Dios? Nadie, en sus 5 sentidos. Pero ahí, ¿cuál era la situación? Que la Virgen conocía la ley. De acuerdo a la ley, el esposo legal
Cuando Id se diera cuenta que la mujer estaba embarazada, podía haberla tomado de sus cabellos, arrastrado hasta el centro de la plaza y decir: yo no soy padre de este embarazo, y con eso tenía a la Virgen para que la mataran a pedradas. Por eso, porque ella arriesga su propia vida desde el momento en que dice: fiat, hágase en mí según tu palabra, he aquí la sierva del Señor. Así contesta la Virgen. En realidad el Señor nos la está poniendo justamente como modelo para todos nosotros, y verdaderamente es un modelo de la Iglesia y modelo de la hija más excelente solamente humana que puede haber, modelo para cada uno de nosotros. Ahora fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Como agua de riego es el corazón del Rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Le podemos quitar en lugar de rey y ponerle reina. Como agua de riego es el corazón de la reina en manos del Señor. ¿De qué reina estoy hablando? De la reina del cielo, es decir, de la Virgen Santísima. Dios dirige el corazón de la Virgen para contestar que sí. Los proyectos de ella, que ha sido diligente, conducen a la abundancia de la gracia. Vayamos todavía un escalón más alto y hablemos del Rey de Reyes. Como agua de riego es el corazón del Rey, es decir, de Jesucristo en manos de Dios. Él lo dirige a donde quiere, una sola voluntad. En Cristo hay dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina, sin mezcla, sin confusión, como lo dice Calcedonia, el Concilio de Calcedonia. Pero esa voluntad de Cristo se fue conformando siempre a la voluntad de Dios, para tener una sola voluntad. Por eso también el corazón del Señor es agua de riego que produce mucho fruto, pero no solamente de Dios, porque el Señor nos dice: mi madre y mis hermanos, y en los hermanos cabemos tú y yo, y ahí estamos llamados nosotros también a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en práctica, a dejar que nuestro corazón sea precisamente como esa agua de riego. ¿Cuál agua? El agua del Espíritu Santo que se ha derramado en nosotros, y que Dios quiere que sea llevada a donde nosotros seamos llevados por su voluntad. Seamos humildes, hermanos. Dejémonos llevar precisamente por la voluntad de nuestro Padre, que quiere siempre lo mejor para ti y para mí. Que Dios nos lo conceda. Dios les bendiga.